Clau, no tenés audio. Ahora sí. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bien. Entonces, ahora comenzamos a grabar. Lo que vamos a ver hoy es cromatografía. Lo que les pido es que ustedes estos videitos que les voy a pasar, voy a tratar de subirlos a la página de la escuela por YouTube, que los guarden, ¿sí? Se los voy a compartir, que los guarden porque nunca saben cuándo los van a tener. Y los cursos que yo les pasé el link a los referentes de instrumental, que después se los comparten, háganlo, o no digo que los hagan todos, sé que son a la mañana, que les cuestan, ahora va a haber programados 2 cursos los jueves siguientes. Háganlos, son muy importantes. Sobre todo que les dejan una constancia, un certificado por una empresa, por una firma muy importante que es Schenck. Entonces, para el currículum les suma muchísimo, chicos. Además, lo que me pone contenta, que me lo pasó un profesor y me pasó el material y me dice, mira, es justo lo que estás dando. Digestiones orgánicas, envase húmedo, envase seca, sobre los tratamientos de las muestras de absorción atómica fue uno de ellos, ¿sí? Y les dan un material importante, yo ya se los pasé a ustedes, después el referente lo irá a compartir. En lo posible se ponen un despertador y lo hacen. Es el momento. ¿Saben cuánto vale un curso de estos de cromatografía o cualquiera de los que están haciendo gratuito por el tema de la pandemia? 8.000 pesos por parte baja. Así que si no aprovechan este momento, no lo aprovechan más. ¿Sí? Bien. Ahí está. ¿Pudieron? ¿Están entrando todos? Sí, hoy había una charla a las 10, la de cannabis. A mí también me costó entrar a la página, yo no pude estar tampoco. Pero lo que sí me informaron recién es que vos mandas un mail, ahí hay un mail donde dice cursos, entren al link que les di de Facebook y van a ver que hay un mail de cursos. Mandan un mail y ellos los inscriben, y si no, llaman por teléfono. Pero si no insisten ustedes, no insiste nadie. O sea, pueden llamar y preguntar, para el jueves de la semana que viene, ¿hay un curso? Le va a decir, sí, bueno, listo, ¿cómo es? Si ustedes no rompen, no les van a decir nada. ¿Bien? Bueno, ¿arrancamos? Después de esto, les pido que estén atentos porque les voy, ¿cómo nos vamos a manejar a partir de ahora? La gran mayoría, en vez de darles el trabajo práctico, van a hacer un multiple choice ahora en vivo, apenas termina la clase. ¿Sí? ¿Por qué lo hago? Porque quiero ver si se entendió, si no se entendió. Las dudas que hay me las preguntan, levantan el audio en el momento de hacer el cuestionario y me las preguntan a ver si los puedo ayudar. Y si les va mal, que se sacan un 2, un 5, un 4, no se preocupen, estamos para seguir aprendiendo. Es clase a clase. ¿Sí? Porque es un material teórico que si yo se los doy para que resuelvan un cuestionario, lo que van a hacer es copiar y pegar y no me interesa que hagan eso. ¿Bien? Me pareció que es la manera, y aparte que si se los doy con una fecha determinada, ustedes no lo van a hacer y va a quedar colgado. ¿Sí? Ahora, ¿quién entró? ¿Pudieron entrar? ¿Están todos? Mateo, ¿entraste? ¿No? Bueno, a ver, que intente de nuevo. Ahí sí, ahí está. Bien. ¿Cómo estás? Bueno, ahora sí, podemos arrancar. Con el Meet abierto. Con el Meet abierto porque yo en la página les voy a publicar las respuestas de ustedes. ¿Sí? A mí, cuando terminen y el sistema les va a dar la nota y las respuestas que hicieron, las correctas y las que no, ahí ya se pueden ir. Y ese es el presente de la clase también, porque me va a importar las notas automáticamente. ¿Por qué? Bueno, porque les voy a dar el certificado. ¿Sí? Si avanzamos y veo que podemos, voy a tratar de hablar con el director para poder darles también un certificado de GC con FID, o sea, es un identificador de llama, es un tipo de detector. ¿Bien? A veces la cuarentena nos trae cosas positivas también.
hay que buscarle el lado bueno. Bueno, entonces ahora sí, vamos a hablar sobre cromatografía. Ustedes el año pasado algo tuvieron que haber visto o este año. A ver, en orgánica, ¿qué entendieron por cromatografía? ¿Lo vieron alguna vez? Sí, lo vimos por capa delgada y en el Bien. artefacto de HPLC. Ah, ¿lo vieron el año pasado con Lucas Fernández o Mourinho? Sí, Bien, buenísimo. Entonces, fantástico. Lo que ustedes vieron es un tipo de cromatografía. Una es una cromatografía líquida y la otra es por capa delgada, que es una cromatografía sólido-líquido, porque es un sólido la placa en la fase estacionaria y un líquido la fase móvil. Entonces saben que la cromatografía es un sistema de separación. A ver, en tercer año vieron un montón, en cuarto también. A ver, si vieron filtración, decantación, destilación. Bueno, este es otro sistema de separación que es la cromatografía. Trata de separar los distintos componentes dentro de una misma muestra. Se utiliza muchísimo en la industria farmacéutica, ¿sí? Cuando uno tiene un producto terminado, verifica que lo que está informando, se usa mucho en los departamentos de control de calidad, ¿sí? Lo que está informando es verdad, es real o no, ¿sí? Y yo apruebo o no apruebo esa producción, ¿sí? Bien. Estos picos que ustedes vieron ahora, bueno, ya lo vieron el año pasado, los vamos a ver bien este año, por qué se forman y cómo puedo mejorarlos. Entonces, vamos a ver los tipos de cromatografía. Son 4. Al cansancio se los voy a repetir. Absorción con D de dedo. A ver, diferencias en ab con B larga y con D. Uno es, hasta ahora veíamos absorción. Bueno, agarré el sanguchito, una forma muy práctica para que entiendan. Agarré el sanguchito y me lo comí. ¿Sí? Eso es ab con B larga, lo tragué. Ab con D, agarré el sanguchito con mayonesa y salame que me encanta y me lo desparramé por todo el cuerpo. ¿Sí? Bueno, eso es ad con D. Es superficie de adherencia. Entonces necesito una superficie de adherencia para que se vayan separando. Por eso se llama absorción. ¿Sí? Las moléculas del soluto se dispersan a lo largo de la fase estacionaria. Consiste toda cromatografía, más allá de los tipos, siempre va a haber una fase estacionaria y una móvil. Estacionaria porque se queda quieta. En el caso de orgánica vieron una placa delgada, un papel, de un lado que era de color blanco, que estaba la sílica, bueno, esa es la fase estacionaria. Y la fase móvil en ese caso iba a ser el solvente, ¿sí? Acá también, porque nosotros vamos a ver la cromatografía líquida. Ahora, ¿cuál es la función del solvente de la fase móvil? Bueno, se llama carrier, ¿sí? Acá empezamos a sumar palabras al vocabulario. Es carrier, es la fase móvil acarrea, es la carreta que lleva la muestra. Si no hay fase móvil, es imposible que el soluto de mi muestra pueda llegar a la fase estacionaria donde ocurre la magia de la separación. ¿Bien? Bueno, la segunda va a ser partición. La partición, fíjense que acá, quédense tranquilos, ¿sí? No se me ahoguen en un vaso de agua. Fíjense que vamos a encontrarnos con muchas siglas. No hace falta que se las estudien de memoria ni que se las acuerden. El día que tengan que trabajar o que entiendan ustedes, por ejemplo, en estos tipos de cursos que aparecen palabras raras, bueno, a veces buscan el machete y miran. Por ejemplo, LSC, arriba, cromatografía líquida sólida. Partición, líquido-líquido, cromatografía líquida-líquida, CLL. En inglés se escribe al revés. ¿Bien? Fíjense que dice que las moléculas del soluto se distribuyen entre dos líquidos, donde la fase estacionaria
se encuentra homogéneamente dispersa en un soporte sólido. Bueno, a ver, ustedes el año pasado, entonces, si estuvieron en instrumental, vieron lo que era una columna. ¿Sí? ¿La vieron? ¿Sí? O sea, una especie de probeta donde se metían varios sólidos. No, está bien. Entonces, ¿no vieron el equipo funcionando? Ah, el equipo funcionando no lo vieron de HPLC. Ah, no, Díganme si alguien... esa máquina que gigante con una computadora. No, la máquina con una computadora que tiraba picos como los que empecé con la pantalla. Bueno, no importa. El de HPLC sí, ¿lo vieron? Sí. Bueno, la columna estaba dentro de un horno, ¿sí? Después yo la clase que viene vamos a ver columnas y se las voy a mostrar. La columna estaba dentro de un horno, es una columna cilíndrica, ¿sí? De acero, que adentro tiene un paquete, en el caso de HPLC, tiene un paquete sílica sólida. En este caso de partición, lo que tiene dentro de la columna es un líquido homogéneamente disperso en este soporte sólido, ¿sí? Entonces, absorción, fase estacionaria sólida y móvil líquida. Es la que vamos a ver nosotros que va a ser HPLC. Después le digo por qué se llama HPLC. Partición, líquida. Fase estacionaria y fase móvil, líquida. Después viene intercambio iónico, dije que eran 4. Intercambio iónico, fíjense que dice IEC. En este caso, a ver, ¿cuál es el gran problema para separar a los componentes de una mezcla? Las afinidades. Yo tengo que encontrar que tengan afinidades diferentes. Cuando me encuentro que, cuando hablo de afinidades, ¿qué hablo? De polaridades. Entonces, tengo que encontrar que tengan polaridades distintas. ¿Sí? Que una sea más polar que otra, o que sean apolares, ¿sí? Entonces, ¿cómo se van a separar? Bueno, la idea es que distribuir a ese soluto entre la fase móvil y la fase estacionaria. Algunas les van a tener más afinidad con la fase móvil y otras van a tener más afinidad con la columna, la fase estacionaria, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando yo tengo que mejorar esa afinidad, y bueno, tengo que buscarle la vuelta para que tenga más afinidad con una columna, con la fase estacionaria, a veces suele suceder que tengo que encontrar otro tipo de cromatografías como intercambio iónico. ¿Qué quiere decir? A esta columna sólida que yo tengo, están unidas a grupos funcionales aniónicos o catiónicos. ¿Qué hago? Les doy cargas, entonces las empiezo a separar por cargas. Y fíjense que dice, típicamente sulfónicos para el intercambio de cationes o amonios cuaternarios para el intercambio de aniones. Entonces la selección de ese grupo funcional que tiene que tener la columna me va a permitir intercambiadores fuertes o débiles, depende de mi muestra. Si mi muestra necesita algún intercambiador fuerte, le voy a poner otro tipo de grupo funcional, ¿sí? Pero no la vamos a ver nosotros, no es muy habitual usarla, pero sepan que existe, para que tengan un vocabulario nuevo. Y la otra, que lleva mucho tiempo, es un método muy costoso y lleva tiempo, pero se usa muchísimo, sobre todo para las proteínas, cuando tratan de moléculas grandes, para exclusión molecular. Fíjense que dicen SS, cromatografía de exclusión molecular, ¿sí? De exclusión. Se emplean para materiales de porosidad controlada que funcionan como un filtro o tamiz y se clasifican las moléculas de la muestra según orden decreciente de tamaño molecular. ¿Qué quiere decir? Las moléculas más grandes van a ser las primeras en eluir, o sea, cuando hablo de eluir, hablo de salir. Y las pequeñas son las últimas en salir. ¿Bien? Y en función de lo que le dije, que eran 4,
absorción, partición, intercambio iónico y exclusión molecular, fíjense en cómo se me abre un abanico de los distintos tipos y clasificación de cromatografía. Por favor, no se me vaya ninguno, no se me ahoguen, que no acunda el pánico. Esto, repito, es un machete a futuro y que lo entiendan. Cuando ustedes tienen un texto delante de sus ojos, aprendan a agrupar. Miren los títulos. Arriba que dice FM, fase móvil, tipo de fase estacionaria, o sea, por un lado fase móvil, por otro lado fase estacionaria. Y según la fase móvil y la fase estacionaria, el tipo de cromatografía que me va a dar. No es difícil, son muchas palabras, nada más, pero es una pavada. El primer caso, que es el que vamos a ver nosotros, ad con D, absorción. Hay una competencia entre un sólido absorbente, que es la columna, y la fase móvil. Miren acá, en función del estado de la materia, si es un sólido, un gas o un líquido, se van a distribuir las distintas cromatografías. Fase móvil dice, si es un gas, la columna, la fase estacionaria en este caso siempre es un sólido. Miren acá, les voy a poner el puntero. Miren estas tres, columna sólido, placa plana sólido. Esto es sólido. Lo que cambia es la fase móvil, si es un líquido o si es un gas. Y si es por superficie de adherencia. Entonces, si es un gas, con esta columna, se va a llamar cromatografía gaseosa. En inglés se dice CSG, cromatografía sólida gaseosa. ¿Sí? ¿Por qué les pongo esto? Porque miren la cantidad de siglas que se desprenden. Y ustedes van a decir, ¿y esto qué es? Bueno, es esto, es abreviaturas. Cromatografías con sólido y líquido. Bueno, CL, cromatografía líquida. La que vamos a ver nosotros se dice HPLC, después les voy a explicar por qué. Cromatografía con placa plana, es la que vieron el año pasado, la de papel, ¿sí? Ven que dice papel, cromatografía, papel, o también se dice cromatografía líquida, laser thin. El que tiene inglés la tiene más clara que yo. ¿Bien? Hasta acá, voy muy rápido. Lo único que hice fue hablar de fase móvil y fase estacionaria, nada más. Bien, bueno. Partición, dijimos que en principio hay una competencia entre la fase líquida estacionaria y la fase móvil, ¿sí? Fíjense que la fase estacionaria, en este caso, en los tres casos, son líquidas. Ahora, ¿qué pasa si cambia la fase móvil? Si es un gas, un líquido, o FSC, fluido supercrítico. En alguna materia hasta ahora, ¿vieron el punto triple del agua? ¿Donde puede estar sólido, líquido y gaseoso a la vez? Tal cual, que se refiere a, es una curva en función de la presión y la temperatura, ¿sí? Hay un punto que se llama crítico a una determinada temperatura y a una determinada presión, donde el agua se convierte en estado líquido, en estado sólido o en estado gaseoso, ¿sí? Bueno, por arriba del punto, si no lo vieron, que me pasó con otros estos, lo vamos a ver el liofilizado. Por arriba del punto crítico se llama fluido supercrítico. Es una mezcla entre un gas y un líquido. Son partículas suspendidas en un líquido. ¿Sí? Eso, nada más. Entonces, es gas, líquido, fluido supercrítico. En función de cómo se despliegan tres tipos de cromatografía. Fíjense que dice cromatografía líquido-gaseosa, CLG, cromatografía líquida y cromatografía fluido supercrítico.
CFS. ¿Bien? Bueno, y ahora, intercambio iónico, ¿qué dijimos? Que eran intercambios en grupos funcionales. Bueno, entre la serotrin y la resina de intercambio móvil. Bueno, entonces, la columna es un sólido y esto va a ser un líquido. La única diferencia es que tienen los grupos funcionales. Acá no cambia nada, es una sola como la que vimos anteriormente. ¿Sí? Cromatografía de intercambio iónico. Y C y E. Exclusión molecular. También es sólida la columna, ¿sí? Y es un líquido. Van por tamaño. Esto tampoco cambia. Esto es exactamente lo mismo que vimos anteriormente. Lo único que varía es esto. ¿Por qué? Porque en este caso, en la absorción, la columna siempre es sólida y en este caso la columna siempre es líquida. Lo que cambia es la fase móvil. Al cambiar la fase móvil, cambian los tipos de cromatografía. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. No. No. ¿En qué se perdieron? ¿En todo? ¿Qué es lo que no, se perdieron en algo? ¿Vuelvo para atrás? Ah, perdón, listo, está bien. Leí, era un texto atrasado eso, está bien, perfecto. Entonces vamos bien. Bueno, ¿y para qué sirve? Bueno, es lo que dijimos recién. Sirve para, es una técnica analítica instrumental capaz de proporcionar información cualitativa como cuantitativa. Por ahora me voy a quedar con lo cuantitativo. ¿Por qué? Sirve para hacer en forma cualitativa, sí, pero no en todos los casos. No en todos los casos. ¿Por qué? Porque después más adelante lo vamos a ver, porque ¿qué pasa? La columna, todo lo que sale de la columna va a un detector, la mayoría UV visible, pero también cambian las cromatografías en función del detector. Lo más común es el detector o el espectro UV visible, que mide la cantidad de luz que absorbe. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien en lo que estuvimos viendo hasta ahora. Mayor absorbancia, mayor concentración. Bien, ahora, me puede pasar, que me ha pasado a mí, que poner un metilparabeno con un benceno que tienen la misma afinidad con la misma columna y salen en el mismo tiempo. Entonces un pico que yo veo en el mismo lugar, puedo decir, ah, esto puede ser benceno. No, mentira. Yo tenía hecho una curva de calibración de benceno y coincidió con que cae en el mismo lugar que el metilparabeno. Puede ser que las afinidades sean iguales y no puedo hacer un método de identificación con un espectro UV visible. Es imposible. Para poder hacer un método de identificación, o sea, cualitativo, con el único espectro que lo puedo hacer es con el masa-masa, con el espectro masa-masa. ¿Por qué? Porque ahí sí me cuantifica, perdón, me identifica en función del peso molecular, ¿sí? Ahí me dice, bueno, yo te voy a decir que acá va a haber un software donde tiene una biblioteca y te dice que en función de cada peso molecular es tal componente. Ahora, ¿puede ser un 100% de posibilidades? No. Es solamente te dice, bueno, acá hay un 99% de probabilidades que esto que cayó acá en este lugar es esto, es tal cosa. ¿Por qué? Porque hay un 1% que tenga el mismo peso molecular que otro. ¿Bien? Entonces, sepan que dentro de las posibilidades, no, dentro de los métodos, no hay ninguno que me dé un 100% de certeza de identificación. Todavía. ¿Quedó claro hasta ahí? A ver, ¿sí? Bien. Bueno, está bien. Estamos activos, estamos en vivo entonces.
¿Para qué me sirve? Solamente para compuestos, muestras que tengan poca volatilidad, porque si es muy volátil, la pierdo. Yo necesito tratar, por más que haga, puedo hacer un cromatograma, una cromatografía gaseosa, o sea, es un líquido, lo paso por un inyector, lo pongo en un hornito, lo evaporo, le doy temperatura, me pasa a un sistema gaseoso, pero también un determinado tiempo, porque si es muy volátil y lo pierdo en el aire y voy a perder muestra. Entonces, no, la cromatografía no es un buen sistema para muestras muy volátiles, ¿sí? Y tienen que ser solubles. Acá dice altamente polares. Lo que me quiere decir es que tienen que ser solubles, tengo que encontrar un solvente que pueda solubilizarlos. No pueden ser muy apolares, porque imagínense, vamos a algo muy grotesco. Imagínense ustedes pasando el aceite cocinero por adentro de una columna. No la sacas más, ¿sí? Es imposible. ¿Se entiende? Cuando se refiere a algo polar, no quiere decir que todo tenga que ser polar, simplemente que, bueno, tienen que tener un cierto grado de polaridad que me permita a mí también, primero, solubilizar a la muestra y segundo, poder despegarlo de la columna. Si no, no sale más la muestra de ahí adentro. ¿Sí? Sepan que esto es lo mismo que absorción atómica. Todas las muestras tienen que estar en un medio líquido. Yo no puedo pasar una muestra sólida. Por otro lado, sepan que tengo miles de dólares, y préstenme atención, tengo miles de dólares en razones para cuidar a la columna. Yo lo aprendí así en los cursos que hice en Sheng, donde les estoy sugiriendo ahora. Bueno, miles de dólares en razones, me lo enseñaron así y esa frase me quedó grabada. Uno, ¿cómo tiene que cuidar a la columna? La columna adentro tiene un empaque de sílica, ¿sí? Ese polvito blanco que ustedes vieron pegado en papel, adentro está tan fuertemente empacado que si se me golpea la columna, esos empaques se rompen y no me sirve más. Si paso una muestra que está muy sucia, ¿sí? Que tiene muchas partículas, voy a tapar a la columna y tampoco la voy a poder despegar. Si tiene mucho aire a la columna, no me va a generar presión y a la larga la voy a deteriorar. Es un método muy costoso y que hay que ser muy eficiente, muy cuidadoso cuando tenemos que trabajar. Bien, sepan que tanto los solventes como las muestras se filtran y se desgasifican. Yo me voy a hacer una vuelta a la escuela o si consigo alguna grabación se la voy a mostrar. Cómo se filtra y se desgasifica un solvente. Y a las muestras también tienen filtros. ¿No se lo llegó a mostrar Lucas o Néstor? Los filtros redonditos chiquitos que se ponen a las jeringas para filtrar la muestra. Esos son en forma manual. Hay otros inyectores en los equipos que los tienen los propios inyectores. O lo tienen las mismas, además tienen filtros la salida de los solventes en cada bomba. Ya lo vamos a ver. ¿No? Bueno, recuerden, de todo esto, la única frase, tengo miles de dólares para cuidar dólares en razones para cuidar a la columna. Y acá venimos con nuestra amada cromatografía líquida HPLC. Muchos saben inglés y saben qué significa. Miren el título que dice arriba, cromatografía líquida de alta performance. Antiguamente se decía de alta presión, pero más adelante vamos a ver que la presión no es algo que yo voy a poder manejar, es algo que el sistema lo va a generar más o menos presión. Entonces se cambió y se puso
alta performance, alta precisión. Cromatografía líquida, resumiendo. ¿Bien? El certificado que les voy a dar se va a llamar sistema isocrático, ¿sí? Isocrático básico. ¿Qué significa? Que empezamos con un solvente y terminamos con el mismo solvente, nunca cambiamos de solvente. Hay otro sistema que lo vamos a ver más adelante que se llama de gradiente de concentración, que yo voy a cambiar el solvente. Pero en este caso tengo un sistema isocrático con un solo solvente. Entonces, miren acá. Les voy a poner el puntero. ¿Qué tiene? Una fase móvil, este botellón que tengo acá, y fíjense que si amplían la pantalla, ahí ese cuadradito blanco que está dentro del líquido rojo, ese es un filtro de metal, ¿sí? Poroso, donde el solvente, a pesar de estar filtrado y desgasificado, y no puede ser cualquier solvente, tiene que ser un solvente grado HPLC. Ustedes hasta ahora conocen PA, ¿no? Bueno, grado HPLC tiene mayor grado de pureza que un PA, ¿sí? El agua que se usa también tiene que ser grado HPLC, no es agua destilada. Puede ser agua bidestilada, ¿sí? Bien, entonces, acá este solvente lo voy a preparar previamente, lo voy a poner en este botellón, va a haber una bomba porque necesito que alguien me aspire este solvente. En este caso voy a tener una sola bomba, ya van a ver que hay equipos que tienen hasta 4 bombas, pero por eso, modo isocrático es una sola bomba. Va a pasar por un inyector, en este inyector es donde voy a agarrar una jeringa y voy a inyectar la muestra. En este caso es un inyector manual. Ustedes en el laboratorio de la escuela, gracias a Dios, tenemos un equipo con inyector manual y otro con un inyector automático. Si Lucas se lo mostró, seguramente, o Néstor les mostró el automático, que tiene un rack para las muestras, y el inyector lo que hace es, tiene una aguja que pincha al vial, el vial es la botellita donde tiene la muestra, la pincha, aspira y se la lleva a la columna. Pero ¿quién se la lleva? El carrier, se la lleva el solvente que está pasando. Por eso es que el solvente tiene que pasar por el inyector. Ya lo vamos a ver bien la próxima clase. Tengo un programita de un modo muy lúdico que les muestra en colores cómo se va corriendo el solvente con el solvente con la muestra, cómo se la lleva. ¿A dónde la lleva? A la columna, donde ocurre toda la magia. En función de las afinidades, algunas quedan acá y otras salen primero. ¿A dónde salen? A un detector. En este caso es un espectro UV visible. A una celda, una cubeta, como la que conocen ustedes, mucho más finita, es totalmente cerrado, ¿sí? Es compactado, no es que yo voy a sacar y poner la celda, no, cae ahí automáticamente, yo no voy a ver nada. Es una celda de cuarzo que tiene una capacidad de 20 microlitros, en algunos casos puede tener más, pero no más que eso, para que ustedes se den una idea el volumen de muestra que se trabaja, ¿sí? Y una vez que van cayendo, en función de las afinidades, primero cae un componente y después cae el otro. Y ahí los va detectando y en función de la concentración aumenta o disminuye la absorbancia y los va leyendo. ¿Bien? ¿Sí? Es la que más se usa. Fíjense que dice, se llama cromatógrafo HPLC, la variedad de muestras que se analizan mediante esta técnica es amplia y bastante mayor que en GC. GC por lo general, ¿cómo se te entrecortó? Noelia, ¿qué cosa cómo? ¿Qué parte no llegaste a escuchar?
Levántame el audio y hablame. La del detector, que cae en una cubeta, como la que ustedes conocen, la del espectro UV visible, bueno, cae ahí, nada más que es herméticamente cerrada, y es un sistema continuo. Acá hay solvente, no para nunca, no es que yo lo dejo correr, no para nunca. Pasa por la columna, pasa por el detector. Una vez que pasa por el detector, no queda fijo en el detector. Pasa por el haz de luz, va leyendo, y a medida que va leyendo, acá está empujando permanentemente la fase móvil. Se tiene que ir, no queda mucho tiempo, se tiene que ir, se va, y se va ¿a dónde? A un tacho de residuos. ¿Por qué piensan que es un método tan costoso? Piensen que están hablando de fase móvil, ahora vamos a ver los solventes más comunes, pero que tienen que ser grado HPLC, lo usa como agua. Fíjense que así entra y sale permanentemente, ¿sí? Dependiendo de su salida, lee como con una espectro UV visible, tiene un monocromador, y por lo general lee, los compuestos orgánicos se leen en UV, en 254 nanómetros más o menos, ¿sí? Bien, después más adelante vamos a ver, si quieren, vemos cómo lo vamos manejando, que también hay equipos que tienen barrido espectral. No, hay cosas, chicos, hoy en día hay equipos que tienen es totalmente automatizado, lo dejo funcionando un sábado a la tarde, cuando termina me manda un mail a mi casa y me avisa que ya terminó y me pregunta si quiere que se lave. Es fantástico. Créanme que existe, ¿eh? ¿Me están creyendo o piensan que le estoy diciendo algo? Es verdad, ¿eh? Entonces, fase móvil tiene que ser un líquido. Generalmente es una mezcla de solventes. Por lo general, lo que vamos a usar, la mayoría, ahora les voy a mostrar qué solvente, se usa mucho metanol. Pero, por ejemplo, acá tenemos que jugar un poco con las afinidades y lo que se llama poder elutivo. Para que ustedes entiendan, se los voy a llevar a ejemplos cotidianos. Si las chicas se quieren sacar el esmalte de las uñas, ¿con qué se lo van a sacar? Con acetona. Alguna vez intenté sacarlo con alcohol porque estaba apurada y no tenía acetona, y creo que con lija me lo tuve que sacar más o menos. Menos mal que no suelo pintarme muy seguido las uñas. Cuesta, créanme que cuesta. Entonces, ¿quién va a tener más afinidad? ¿El etílico o la acetona para ese esmalte? A ver. ¿Qué me dice eso? La acetona, perfecto. Entonces, como tienen más afinidad, vamos a decir que tienen mayor poder elutivo. ¿Sí? Bien. Entonces, dependiendo de la columna que yo utilice, voy a tener que buscarle la vuelta para que ese solvente que yo voy a trabajar, ¿sí? Pueda despegarlo a la muestra de la columna, porque si bien yo necesito que quede agarrada a la columna, también necesito sacarla, porque en algún momento lo tengo que cuantificar. Entonces, yo puedo usar, por ejemplo, un metanol al 100%, pero si yo quiero bajar ese poder elutivo, le puedo agregar agua, ¿no es cierto? Entonces va a ser más polar. ¿Qué quiero decir? Una solución de 80% de metanol con agua va a tener mayor poder elutivo en una solución de 50% de metanol con agua. Vamos a llamarlo así, ¿se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, dice que la fase móvil es un líquido, una mezcla de solventes. En este caso yo les mostré la mezcla de metanol con agua, un ejemplo, en cual todos los componentes de la muestra tienen que ser solubles.
Si algo llega a precipitar adentro de la columna, tendríamos un lindo problema, ¿sí? Como dije antes, previamente se filtra y se los desgasifica, y lo primero es para evitar que se tape la columna, y lo segundo es para prevenir la formación de burbujas. ¿Qué pasa? Si yo tengo burbujas, no me genera tanta presión. Si yo no tengo tanta presión, no tengo una fuerza que me esté empujando a la muestra y que pueda llegar a la larga al detector, que es donde yo quiero que llegue para poder verla. Recuerden que el detector cumple la función de nuestros ojos. ¿Bien? Finalmente, una bomba impulsa la fase móvil a pasar a través de la columna a muy alta presión. ¿Bien? Hasta acá venimos bien. Esta fase móvil o solvente fluye continuamente a través del sistema, lo que les dije recién, llevando a la muestra inyectada a través de la columna a detectores. Todo lo que les dije recién. Bueno, y acá les doy una demostración gráfica para que ustedes entiendan de cómo es la separación. Lo que ven acá es un corte transversal de una columna, ¿sí? Fíjense, si amplían la pantalla van a tener pelotitas de colores, que son 3. Las que más se ven son las amarillas y las azules. Pero si miran bien y amplían la pantalla van a ver en el fondo que hay pelotitas de color celeste. Acá las de celeste son el fluido que está pasando constantemente, que es la fase móvil. La fase móvil es la que está transportando a la muestra. Ahora, esa muestra, ¿cómo va a pasar al inyector? Bueno, en forma de solución. La voy a disolver en lo posible en una fase móvil, en la misma fase móvil con la que voy a trabajar. Después les voy a decir por qué. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, yo por ejemplo, acá voy a tener 2 componentes, el azul y el amarillo, porque yo soy de Boca, por eso puse el azul y amarillo. Mentira. Pero sí, soy de Boca. Pero también de Atlético de Tucumán, ojo, que Atlético de Tucumán ahora está en primera, ojo que no viene mal. ¿Se nota que mi marido es tucumano? Entonces, ¿qué pasa acá? Ustedes van a ver que tienen las amarillas que están, ¿sí?, pasando primero, ¿sí?, están transitando más rápido. ¿Qué quiere decir? Que por lo que se ve acá, a simple vista, parecería que las que tienen mayor afinidad con el solvente son las amarillas. Las que tienen mayor afinidad con la columna son las celestes. Y así, las azules. Las celestes en la fase móvil. Y así es como se va distribuyendo, ¿sí?, y se van separando estos 2 componentes que están en una mezcla. ¿Se entiende cómo sucede? ¿Sí? Bien. Ahora les pregunto, ¿quiénes van a salir primero? ¿El componente que tiene mayor afinidad con la columna o el componente que tiene mayor afinidad con la fase móvil? El que tenga mayor afinidad con la fase móvil, ¿no? Perfecto, con la fase móvil. ¿Sí? Tal cual. Muy bien, venimos bárbaro, estamos activos, estamos en vivo. Vamos ahora a la fase estacionaria. Voy a Perfecto. mostrarle, sí, decime, ¿No era porque igualmente porque eran más ligeras? ¿qué cosa? ¿Más ligera que? Decime. Si añadís la sustancia que tenés que aplicar la cromatografía, ¿no sería que las más ligeras, las moléculas más ligeras son las que van a avanzar antes? Es que acá no es que hay más ligeras o no, porque la velocidad acá te la está dando la presión que se está generando en la columna. Y la presión que le está generando la columna es la fase móvil, en si yo la dejo pasar más rápido o más lento. Bueno, ya que vino a la pregunta, se los explico. ¿Cómo
abro el paso, es como abrir una canilla. Hablamos de caudal, vieron en física. Fíjense que caudal, ¿qué es? Volumen en unidad de tiempo, mililitros por minuto. Si yo abro una canilla del agua ahora en su casa, un poquitito, caen gotitas, o sea, cae poco volumen en unidad de tiempo, bajo caudal. La presión, ¿cómo va a ser? Menor, la velocidad con la que van a salir va a ser menor. Ahora, si yo abro muy grande, abro mucho la canilla, el chorro va a salir con todo, mayor caudal, mayor volumen en unidad de tiempo. Y la presión, ¿cómo va a ser? Mayor. Entonces, las pelotitas esas van a salir más rápido, van a ser más veloces en salir. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? El ACV dejémoslo para otro momento, por favor. Acá no quiero desparramo de sangre, te lo pido. Y esto queda grabado, es lo más grave, y va a la página de la escuela, qué vergüenza. Estos son los profesores que hay. Bueno, entonces, dijimos que el tipo de columna que se utiliza tenemos tres. La GPC, la fase normal y fase reversa. No se me vayan, no se me mueran en el intento. GPC se llama permeación de geles, cromatografía, permeación de geles. Son las que se usan más en las de exclusión molecular, ¿sí? De acuerdo al paso molecular, ¿sí? ¿Cómo me hacen reír? Un profe hincha de boquita y los alumnos con ACV. Bueno, y la fase normal y fase reversa se dice, a ver, acá son todas, las últimas dos, que son las que más vamos a usar, son sólidas, ¿sí? Normal es porque son polares y son las primeras en descubrirse, por eso se dice normal. El empaque que tienen es de alta polaridad y se denomina, bueno, son de sílica gel. ¿Es ese papelito que ustedes conocen, el papelito blanco? Bueno. Después vamos a ver más adelante que esas sílica pueden tener, el grano puede ser de mayor poro, hasta se mide el poro, chicos, porque si yo tengo un poro muy chiquito, o sea, un sólido, una partícula muy chiquitita, y los otros tienen partículas más grandes, cuanto más fina sea la partícula, mayor superficie de adherencia va a tener y mayor precisión voy a tener en la separación. Es fantástico. A mí me fascina, lo cuento con una alegría. A ustedes me deben estar odiando, pero es ayornarse con la tecnología, chicos. Entonces, fase normal, solamente sílica. Y son polares, eso es lo que quiero que se graben. Fase reversa, también son sólidas, pero la diferencia es que esta sílica van a tener radicales de carbonos, tienen cadenas de carbono. Tal cual, sí, Lourdes, la superficie interna de la columna está revertida en sílica gel, tal cual. En la de reversa también es sílica, pero además tiene cadenas de carbono adheridas. Por ejemplo, dependiendo de lo que yo quiero separar, voy a tratar de convertir a esta columna más apolar, ¿sí? En vez de hacerla polar, es apolar. Por ejemplo, si yo le pongo una cadena de carbono 80, va a ser más apolar que una cadena de carbono 8. Profe, disculpe. ¿Sí? Depende, cuanto más larga, ¿por qué piensan esto? Por la diferencia de, a ver, una molécula de agua tiene puente hidrógeno, o sea, tiene una diferencia de electronegatividades importantes, cuando mayor, ahora, en este caso, las cadenas lineales de carbono no tienen mucha diferencia electrónica, entonces las hace apolar, ¿se entiende? ¿Por qué? ¿De dónde viene lo polar y lo apolar? Lo aclaro por la duda, porque capaz que años anteriores no quedó claro. ¿Sí?
¿O lo vuelvo a explicar? Saben que las cadenas de carbono son lineales en algunos casos. Entonces, no hay, a ver, si yo tengo uno al lado de otro, un carbono al lado del otro, voy a tener o sea, las densidades electrónicas van a ser similares, van a ser iguales. ¿Sí? Ahora, si yo cambio los elementos, voy a empezar a tener diferencias en sus cargas, en la densidad electrónica. Entonces, eso es lo que hace que algo sea más polar o más apolar. Cuando más diferencia de electronegatividad haya, más polaridad voy a tener. A ver, el agua es polar, el aceite es apolar. ¿Entienden? Todo lo que es derivado del carbono va a ser apolar, relativamente apolar. ¿Sí? Bien. Pregunta, profe. Sí. ¿Y esas cadenas cómo se le añaden? O sea, ¿se lo hace reaccionar con alcanos? No, vienen en la columna. Eso es un trabajo que viene en la columna. Por eso que yo siempre digo, tengo miles de dólares en razones para cuidar a la columna. Van a tener también dentro de las columnas la fase normal, para hacerlas más polares, tienen grupos aminos adheridos, NH2, grupos aminos, ¿sí? Depende de lo que yo necesite separar, voy a necesitar encontrar más afinidad con mi muestra, entonces digo, bueno, la hago más apolar a la columna para que se agarre más. ¿Se entiende? O la hago más polar a la columna para que se agarre más. A ver qué me preguntaron. ¿Se consigue la columna de tal manera o el equipo completo se puede cambiar el empaque a la hora de hacer la cromatografía? No. Perfecto, muy buena pregunta. Las columnas se compran aparte. Por supuesto que todo lo que es comercio, cada equipo te dice, bueno, mira, te sugerimos que uses estas columnas. Siempre te van a vender el mismo, que vos uses las columnas de su propia marca. Pero si tengo la oportunidad, bueno, ahora que me lo preguntaron, voy a tener que ir a la escuela, voy a buscar los adaptadores de columnas, porque ¿qué pasa? ¿Cuál es la que se mandan siempre para que vos compres? Las salidas son distintas, entonces no las podés acoplar al equipo, pero hay adaptadores para que vos la puedas acoplar. Entonces voy a buscar los adaptadores para mostrarles cómo vienen. Vienen adaptadores para que vos puedas acoplar cualquier columna al equipo. ¿Se entiende? Tal cual, todo fríamente calculado, es así. Pero me hiciste acordar que de los adaptadores, que me gustaría, aunque sea por una grabación, un videíto, mostrarles cómo se unen. Bien, entonces, queda claro que, resumiendo, fase normal, columna polar, fase reversa, columna apolar, cadenas de carbono adheridas. No se confundan con las de intercambio iónico que tienen grupos amonio cuaternario, o sea, eso no. Acá lo único, fase reversa, cadena de carbonos. ¿Bien? ¿Sí? Y acá ya estamos terminando, chicos. Y acá venimos con lo que es los tipos de solventes. Los más comunes son metanol, acetonitrilo, isopropanol o tetrahidrofurano. Lo conocen como THF. ¿Sí? En ese orden tenemos la polaridad, o sea, el metanol es más polar que el tetrahidrofurano. Esto es el menos polar, o sea que este es más orgánico, vamos a decirlo. ¿Sí? Bien. Todos grados HPLC, por supuesto, ¿no? Ahora, vamos a hacer un ejercicio práctico a la cabeza de ustedes. Yo tengo fase reversa, columna fase reversa. ¿Qué quiere decir? Que es apolar, que tiene cadena de carbonos, ¿bien? Y tengo una columna fase normal, que es polar, que no tiene cadena de carbonos. Habíamos hablado del poder elutivo, o sea, la capacidad que tiene ese solvente de despegarlo de la columna. ¿Sí?
Entonces, en una fase reversa que es apolar, de estos 4, ¿cuál va a ser el que tiene mayor poder elutivo? El tetrahidrofurano. Entonces miren la flecha para dónde viene. El poder elutivo aumenta para este lado. ¿Ven que dice signo más? Aumenta el poder elutivo para este lado. O sea que el más polar es este y el más apolar este. Si tengo que tener afinidad para la fase reversa que es apolar, tengo que buscar uno que sea apolar. No, Lourdes, porque el metanol es el más polar de todos y no va a tener tanta afinidad con... Es lo mismo que vos hables del agua y el aceite. El agua, ¿tiene afinidad con el aceite? No. ¿Sí? El poder elutivo es la capacidad que tiene de despegar algo. Por ejemplo, si yo tengo un balón sucio, ¿con qué lo voy a sacar? Con un balón que usaron con algo orgánico, en orgánica. ¿Voy a sacarlo con aceite? No. ¿Qué es lo más común que se usa para las pinturas que son al aceite? ¿Qué busco? Un solvente que sea orgánico. ¿Qué es lo que usan? Aguarrás. Eso es poder elutivo. ¿Se entiende? Si yo quiero sacar la grasa de la cocina, ¿lo voy a usar con agua sola? No me va a salir. No tiene poder elutivo el agua con la grasa. Sí, tal cual. Tiene más afinidad con el tetrahidrofurano. Por eso te estoy diciendo que vos te estás confundiendo, lo estás entendiendo, Lourdes, pero te estás confundiendo en la pregunta. Yo te digo, ¿quién tiene de los 4 más poder elutivo? Claro, entendiste mal la pregunta. ¿Quién tiene más poder elutivo? El tetrahidrofurano, el más apolar. ¿Se entiende? ¿Sí o no, Lourdes? Si no te lo vuelvo a explicar. Más o menos, decime, Lourdes. ¿Entendiste? Bueno, ahora les hago otra pregunta. Si con eso no me alcanza, ¿cómo puedo aumentar el poder elutivo? ¿Puedo aumentarlo? Si yo no puedo sacar algo con un solvente, no puedo sacar la mugre del balón. ¿Puedo calentar? ¿Puedo calentar? Si aumento la temperatura, ¿aumento el poder elutivo? ¿Sí? Bien, sí. Sí. Entonces, a ver, Celeste, que me pregunta. Si mi fase es apolar, uso solvente apolar. Es que cuando hablo de fase, cuando te hablo de estos solventes, estamos hablando de la fase móvil. Estamos hablando acá la relación que hay entre la fase reversa y la fase móvil. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una muestra que tiene mucha adherencia con la fase apolar de la columna, tengo que usar un solvente que sea bastante apolar para poder despegarlo. Ya vamos a ver por qué. Porque si no va a tardar muchísimo en sacarlo. ¿Bien? ¿Sí? Y si no me alcanza, ¿qué puedo hacer? Puedo aumentar la temperatura. A veces no es tan necesario cambiar el solvente, sino cambiar la temperatura. Puedo decir, bueno, sigo usando metanol, pero aumento un poquito más la temperatura. Mientras no le haga daño a la columna, no hay ningún problema. ¿Sí? Bien. Y en fase normal, ¿cómo sería? La columna es polar. Entonces, ¿para dónde aumenta el poder elutivo en una columna polar? Al revés.
¿no es cierto? O sea, si la fase normal es polar, mi poder elutivo va a aumentar para el lado del solvente que sea más polar. O sea, para el otro lado. Fíjense cómo está la flecha, para este lado. El metanol va a tener más poder elutivo que el tetrahidrofurano, en este orden. ¿Sí? ¿Bien? Perfecto. ¿Sí? Otra cosa, cuando hablamos de temperaturas, sepan algo. Todas las columnas están adentro de un hornito. ¿Por qué? Porque uno puede decir trabajo a temperatura ambiente, pero la temperatura ambiente de hoy no es la misma temperatura ambiente de octubre. Y yo tengo que, cuando trabajo con un método, siempre les hablo de crear métodos de trabajo, tengo que estandarizar o normalizar, ¿sí? Te hablamos con esas palabras, normalizar, como lo vimos en prácticas, la temperatura. Yo te creo un método de trabajo y digo, bueno, a esta temperatura que estoy trabajando, con este solvente, con esta columna, va a salir mi muestra en tal tiempo. Ya vamos a hablar de eso, de los tiempos, de los picos, vamos despacio. ¿Sí? Pero sepan que la temperatura se estandariza, las columnas están dentro de un horno. ¿Bien? ¿Quedó claro? Y la presión, tal cual, cuando hablo de, van bárbaro, me encanta, cuando hablo de crear un método de trabajo, tengo que hablar de varios parámetros. La temperatura, la presión, pero la presión no es algo que pueda manejar, la presión va a depender del caudal que yo le voy a dar, ¿sí? Si yo modifico el caudal, modifico la presión. Y también va a depender la presión va a depender de los solventes, no me va a levantar la misma presión que yo tenga, más agua o menos agua, ¿sí? Por la viscosidad de los solventes. Y va a depender del diámetro de la columna y de los poros de esa sílica gel. Entonces va a depender de la columna. ¿Sí? Bien. Y otra cosa también muy importante, entonces miren todo lo que nombré, para crear un método de trabajo tengo que tener en cuenta, que lo vamos a ver la próxima, la columna, la fase móvil, por la viscosidad de los solventes, la fase móvil, ¿qué dije? El caudal y la temperatura. 4. Fase móvil, fase estacionaria, caudal, temperatura. ¿Bien? ¿Sí? Más adelante lo vamos a ver. Con esto, por hoy me conformo. Sepan que si yo bajo el caudal, voy a tener mayor precisión. ¿Por qué? Porque piensen en algo. Miren, esto es así. Yo, si aumento el caudal, genero mucha presión. Primero, cada columna cuando la compro viene con un prospecto adjunto donde me indica la presión máxima que puede soportar esa columna. Si yo levanto demasiada presión, voy a romper todos esos paquetes que tiene la columna. ¿Sí? Entonces, cada columna se trabaja también con caudales determinados. ¿Sí? Ahora, yo voy a tener un caudal, o sea, un paso de la muestra, de la fase móvil y de la muestra que viene por acá, pero esta velocidad me la va a dar la presión, que también me la va a dar el caudal. Ahora, si yo le mando mucha caudal, voy a querer empujarla demasiado rápido, ¿y qué voy a hacer? No voy a permitir, no le voy a dar tiempo a estas partículas de muestra que tengo acá que se adhieran a la columna. Entonces van a salir todas juntas, no va a haber separación posible. Y entiendan que el fundamento de la cromatografía es que se puedan separar. Entonces, cuanto más bajo yo tenga el caudal, mayor posibilidades de adherencia le voy a dar a estas partículas sobre las paredes de la columna. ¿Sí? Mayor eficiencia voy a tener en la columna. De a poquito lo vamos a ir viendo. ¿Se entiende? ¿Capichi? Bien, bueno, fantástico.
Entonces, ahora sí, van a ir a la que yo les di, yo les pasé el link en el grupo de prácticas. En el grupo de prácticas díganme a ver si les permite abrir o les pide permiso. Porque si les pide permiso, ya lo tengo que hacer de vuelta. Ah, bueno, dale. Entonces sí, vos me habías preguntado, Raime, por uno de los chicos. Bueno, mañana se puede sumar, mañana es el último día que tengo ya, porque la semana que viene ya arranco, yo continúo. Profe, una pregunta, entonces tenemos que hacer ahora el multiple choice en la Háganlo computadora. ahora, sí, no corten, no corten, que yo estoy en la pantalla, fíjense que dicen respuestas, a medida que ustedes vayan respondiendo, les voy a ir viendo las notas y cómo les fue. Y tengo, tienen dudas, me preguntan ahora y se sacan las dudas, porque justamente está hecho para eso, no es para evaluarlos, es para ver si entendieron. Daniel, te apuraste. Si la pensabas más, la hacías mejor, estoy seguro. Pero bien, no importa. ¿Qué es lo que te equivocaste? Bueno, ya te dio la respuesta, ¿lo tenés claro, Daniel? No, no me digas mucho que están respondiendo. No, 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 quédate tranquilo. Tengo duda en la anteúltima. Bueno, después por privado me preguntás. Dale, ahora anda. O si no, si quieres esperar a que terminen todos, no tengo problema. Noelia, Mateo, perfecto, ya se pueden ir. Un besito, nos vemos la semana que viene. Espectacular. ¿Viste, Noelia? Lloraste al Pepe, mirá qué bien que te fue. Ah, bueno, Luciana, humille. Se puede ir ya, muchacha. Luciana, cualquier cosa le dije. Ay, Dios. Luna. Chao, chicos. Profe, Sí. no me deja entrar. ¿Quién? ¿Quién? Michelle, no me deja entrar. ¿Cómo Michelle no te deja entrar? ¿No te deja entrar qué? ¿Al Así al link. cuestionario? Sí, sí, sí. No sé, aprieto cada dos, tres, no me deja, no sé. Qué raro. Si se lo mandé a todos por igual. Bueno, a ver, espérate, te armo de vuelta a ver otra vez el link. A ver, espera.
¿O qué te pide permiso? ¿Te pide permiso, Michelle? Ahí ya pude entrar, creo. Ah, bueno, a ver. Muy raro. Muy bien, chicos, estoy muy contenta, ¿eh? No se me quedaron dormidos del otro lado, me estaban prestando atención. Chao, Lourdes, ¿cómo te fue? Nos vemos. Qué grande, muy bien. Bueno, está bien, después me preguntas. Dale. Igual es un proceso de aprendizaje, chicos. Vamos a ir sumando y adquiriendo más conocimiento clase a clase y los que no quedó claro lo van a terminar de cerrar la idea la próxima. Pero si no hago así, cierran el libro, nunca Quiero hacer una más. pregunta. Hay un poquito más de Sí, tiempo porque tuve problemas para entrar a mi cuenta de Google, por eso. quédate tranquilo, hacelo. Dale, dale. Chao, Marla, nos vemos. Chicos, los que terminaron ya se pueden ir, salvo que tengan alguna duda y quieran esperar al resto y les confirmo ahora. Profe, yo le quiero consultar una sola duda que era del último. Bueno, entonces esperando un cachito, no hay problema.
Chau, chicos. Tere, profe, no, No, estoy saludando a los que... Gonzalo dice, profe, quiero ver mi nota. A ver tu nota. Y si la tenés en el coso, ¿no te la dice? ¿Que me querés sorprender? A ver. Se supone que me tiene que llegar el mail, ¿no? No, y aparte no te se la dice da. ver puntuación. Claro, es la puntuación. Ah, ahí está. Pero que No no se la había terminó. enviado. No se había enviado esto. Perro puntuación. Tráeme, Gonzalo, ¿la terminaste? Porque no me Sí. llegó. No, es que me salió un cartelito arriba que era como cambiar cuenta o enviar, no sé, algo raro, le di enviar y ahí se envió. ¿Lo enviaste? Sí, sí. Apa, Bueno, estoy viendo un correcto. Listo, profe, ya terminé. Hasta luego. bueno, chao, nos vemos. Bueno, ¿y ¡Vamos! qué? ¿Qué vamos? Saqué 10. ¿Eh? Saqué 10. Ah, bueno, no puede ser. No puede ser, esto no va, esto no es así, ¿eh? No, sos un desfachatado. Bueno, dale, un beso, me alegro. Nos vemos. Bueno, a No, igual ver, quiero ver la duda que tiene Dani, así que nada, me quedo a en eso. ver, está bien, a ver, ¿qué me queda? ¿Ustedes dos solos? Ya sé por eso. Sí, Ya. dime, Dani, dale, En decime. la anteúltima, cuando te dice qué tipo de cromatografía es HPLC, yo puse que era de partición porque, claro, HPLC es la fase es un solvente. Entonces, el HPLC sería una de partición porque la fase estacionaria siempre es un solvente. Pero usted puso que es absorción. No, porque a ver, mira, te voy a mostrar para que te saques la duda. No, lo primero que aclaré fue que HPLC iba a ser una cromatografía líquida. Exacto. La tengo acá, espera. Acá. Fíjate, absorción. Primero que estamos hablando siempre, todo el tiempo dije de la superficie de adherencia, de que hablé de los poros, de la partícula, de la sílica, que tenía mayor superficie de adherencia hasta el cansancio. Entonces, absorción, estoy hablando de que es líquida, con una fase móvil líquida, con una columna sólida. Es una cromatografía líquida y aparte HPLC dije cromatografía líquida de alta precisión. Bien, Sí, cromatografía pero en líquida. partición también dice lo mismo. En partición dijimos que al principio yo te había dicho que era líquido-líquido, ¿sí? Pero que podían existir con un gas, pero fíjate acá, la de partición, todas las columnas son líquidas. Sí. ¿Y a dónde está el sólido? Exacto, no hay sólido. Por eso, el HPLC es una cromatografía ¿Cómo líquida. te dice la pregunta? ¿Cómo te dice la pregunta? Que, bueno, pará, estaba A ver, acá. la buscamos. Espera, la Eh, busco, la pongo acá yo. ok. A ver, que era. A ver, La busco, la tengo acá, espera. ¿Cuál es la pregunta? ¿La número? la última. Cuando hablamos de HPLC, ¿de qué cromatografía hablamos? Sí, sí, yo puse que era una de partición. Porque, claro, o sea, una bomba que chupa solvente. Empecemos de nuevo. La de partición. ¿Qué fase estacionaria tiene? Fase estacionaria, todas líquidas. Y entonces, HPLC, ¿qué estamos hablando? Y no es una bomba que chupa un solvente, metanol, que es la fase ¿Y la estacionaria fase estacionaria cómo es? líquida. No, la fase estacionaria no es líquida. Estacionaria. Dijimos que tenía una sílica gel, que tenía cadenas de carbonos, Ah, el tubo como que tal, hablamos, el que se realizó. en Que fase, teníamos la fase normal, la reversa. volvemos, Ah, sí, el tubo, las paredes del tubo, es verdad. claro, hablamos de qué, hablamos de columnas, espera,
hablamos de columnas. Yo también ¿Sí? casi caigo en eso. Dijimos que las columnas que se usaban eran en fase normal y reversa, que eran sólidas, que aclaré que las dos eran sólidas. Sí, o ¿Sí? sea, era un tubo, es como la de capa delgada, pero en vez Tal de, cual. pero como la capa está rodeando todo el tubo, ¿no? Tal cual, sí, Entonces la capa entonces la capa sería lo mismo que la capa delgada, entonces sería la fase estacionaria sólida. tal cual, sí, El sí, etanol que pasa sería la fase móvil. claro. ¿Lo entendiste? Ah, ok, sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, cromatografía líquida, fase estacionaria sólida con fase móvil líquida. Ujú. Partición, columna, fase estacionaria líquida, siempre. Ah, ok, está bien. Eso ¿Ah? nada más. ¿Sí? Pero bueno, bienvenido sea, pues gusta porque quiero que pasen estas cosas. Así terminan de adquirir el conocimiento con la práctica. ¿Bien? Sí, Bueno, un besito. Nos vemos. igualmente, profe. Chau, Bueno, Kevin, chicos. ahora sí te Nos vas a vemos, despedir de profe. mí ¿Querías porque todas preguntarme las algo, clases... Gonza? No, nada. Ah, mira, ahí se fue. No se despidió. Qué mal amigo. Bueno, dale, un Es beso, que, nos es que vemos. literalmente en todas las clases siempre me quedo como hasta el final y al final siempre está él ahí. Al final como el último que queda además de mí y le pregunto, bueno, Dani, ¿todo bien? Y no me responde nunca y después se va. Y ahí es donde, Bueno, y ahí es donde con Kevin teorizamos que a veces seguro dejará, yo qué sé, la netbook ahí prendida con la clase y irá a algún otro lado. claro, pero bueno, no te preocupes, está bien.